Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a tratar diversos temas, la ilustración como corriente filosófica y como actividad dentro del mundo editorial, la economía, y también el análisis crítico de medios, la educación crítica sobre medios de comunicación. Para hablar de la ilustración como corriente filosófica está con nosotros Luis Brito García. Hacía mucho tiempo, Luis, que queríamos hablar contigo de este tema, porque yo creo que es un tema que como que se da por sentado de que todo el mundo lo entiende y lo conoce, y como que se deja de lado la trascendencia que tuvo esa época en todas las revoluciones, en todo un momento como estelar del mundo. ¿Por qué? Sí, bueno, la ilustración fue un movimiento fundamentalmente de opinión, para que vean la importancia que tiene el pensamiento y los escritos. Un conjunto de pensadores, entre otros Montesquieu, Voltaire, naturalistas también, comenzaron a hacer escritos incitando a la gente a mirar la vida con un criterio racional, con un criterio lógico. Decían la gente hasta ahora está movida por supersticiones, cuentos de viejas, como decía Voltaire, pero ¿por qué no razonamos? ¿Por qué no intentamos aplicar la lógica a la existencia? Y entonces ese movimiento empezó a tener repercusiones extraordinarias. Voltaire, por ejemplo, era un extraordinario escritor de teatro y comediógrafo, que viniendo a la burguesía comenzó a tener un éxito extraordinario en la corte del rey. Ahora, tuvo un incidente con un noble. Voltaire era burgués, no era de la pequeña burguesía. El noble le dice, Voltaire, ¿usted de quién desciende? Entonces le dice, Monsieur, usted desciende, yo asciendo. Bueno, aquello, el tipo le mandó a dar una paliza con unos sicarios a Voltaire. Voltaire lo buscó tratando de desafiarlo a duelo, que no podía, el duelo era nada más entre los nobles. Terminó Voltaire en la Bastilla y después exiliado en Inglaterra. Entonces él escribe unas cartas inglesas, es decir, cómo viven los ingleses, cómo es el parlamento inglés, cómo representa más o menos las corrientes políticas. Y entonces esas cartas tienen un efecto impresionante y demoledor. Circula el libro en Francia y a pesar de que no es un libro tumba gobierno, así decirlo, mueve corrientes de opinión. Un poco pasa lo mismo con Charles Secondat de la Breda, el barón de Montesquieu, el autor de El espíritu de las leyes, en donde él siente esa teoría que está tan actual de la separación y equilibrio de poderes. Justamente tenemos un conflicto entre poderes actualmente. Bueno, ya Montesquieu previó eso. Él decía, todo estaría perdido si un solo hombre o un solo grupo de hombres dominara el poder de dar las leyes, aplicar las leyes e interpretar la aplicación de las leyes. Eso tenía que estar en cuerpos separados. Para entonces era una doctrina un tanto escandalosa. Preponderaban en Europa las autocracias, pero fue una doctrina que se fue imponiendo poco a poco por esencialmente el trabajo de la razón y los intereses de la burguesía que quería emplear sus representaciones. Montesquieu escribió un tratado, como dijimos, El espíritu de las leyes, en donde él dice que las leyes tienen que ser adecuadas al clima, a la población, al gobierno, a las costumbres, a la religión. Las leyes son distintas porque se aplican a países muy diferentes. La idea de que se puede racionalmente crear un cuerpo de leyes y que la gente se tiene que adaptar a ello es absurda. Él dice que las leyes tienen que corregir los efectos, por ejemplo, del clima. En los climas tropicales, dice él, se tiende mucho a la haraganería, hay que corregir eso. Los efectos del alcohol son más graves. Las leyes entonces tienen que temperar el consumo de alcohol. Pero eso en un libro de millares de páginas
donde hace observaciones sobre todos los países, las costumbres y los climas conocidos de la época, desde la antigüedad hasta su época. Ese libro tuvo un efecto enorme en intentar racionalizar la prédica. Bueno, a pesar de que había una censura muy férrea, estos libros empezaron a pasar, bien porque disimulaban la crítica, bien porque en algunos casos pues pasaban como contrabando. Voltaire, que fue favorito de varios reyes y después fue perseguido por ellos, entre otros por Federico de Prusia, pues Voltaire resulta que tenía que estar huyendo de un país a otro porque sus escritos molestaban a la gente. Y entonces se residenció en un pequeño castillete que construyó en Ferney, un sitio que quedaba a igual distancia, quedaba en Suiza, pero a igual distancia de las fronteras de Francia y de Bélgica, de varias fronteras, de modo que el país donde lo persiguieran, él se podía en poco tiempo poner en otro. Y desde allí hizo una incesante pedagogía, defendió a personas inculpadas incorrectamente, fue uno de los creadores del concepto de derechos humanos y de la defensa de las personas frente a los poderes. Y él tuvo una frase que resumía mucho su prédica, dice: yo no estoy de acuerdo con usted, pero daría mi vida para que usted pudiera expresar esa opinión con la cual yo no estoy de acuerdo. Pues Voltaire no le perdonaron mucho, pero cuando él cumplió más de 80 años, lo llevaron en triunfo a París. Las masas quitaron los caballos de su carro y arrastraron el coche en el que iba Voltaire, y de tantos homenajes al pobre viejito lo mataron, porque toda su vida fue muy frágil. Bueno, poco sabía Voltaire que poco después de su muerte iba a surgir la Revolución Francesa, en parte como un llamado de la burguesía para que le dieran derechos de determinar las cuestiones del gobierno, pero también fue un proceso que se radicalizó. En el momento de los jacobinos le dio el derecho al voto a todo el pueblo, ¿no? Tuvo periodos verdaderamente de avanzada, de progresismo, y todos los países de Europa hicieron coaliciones una tras otra para aniquilar a la Revolución Francesa. En todo caso, la Revolución Francesa, en sus primeras etapas radicales, tuvo como ideales, los ideales de estos filósofos de la Ilustración, y esos ideales, entonces, en esa época perseguidos, censurados, ninguneados, criticados por el clero, por los reaccionarios, son más o menos la teoría constitucional y filosófica que hoy rige a la mayor parte de los países del mundo. Estamos hablando de 1789 de la Revolución Francesa y estamos hablando de autores que eran preferidos de Simón Bolívar, es decir, que también nosotros tuvimos esa influencia. Bolívar, hay una lista de una biblioteca que dejó Bolívar por allí y sabemos los libros porque un general le envió: mire, tengo el gusto de decirle que su biblioteca se la consiguió y aquí le envió la lista, y que consiguió una espada. Y Bolívar, con su generosidad, dijo: el gusto que usted me da es el gusto que me da a mí donarle esa biblioteca y donarle esa espada. Y entonces sabemos la lista, el conocimiento de Bolívar, desde luego ahí estaba en primer lugar Montesquieu, estaba Voltaire. Él decía: Voltaire lo tiene todo, sí, porque Voltaire era novelista, tenía novelas extraordinarias, era historiador, tenía un diccionario filosófico prodigioso y además era un gran humorista, un gran satírico. Voltaire decía cosas extraordinarias. Él decía, por ejemplo, bueno, es que la finalidad esencial de la guerra es el robo, ¿no? Tranquilamente decía las cosas así. Entonces, Bolívar estuvo muy influido por los enciclopedistas, por Diderot, por D'Alembert, por Voltaire. Hay que señalar además que todos estos señores emprendieron conjuntamente una empresa magna que fue la llamada enciclopedia. Tratar de abarcar todo el conocimiento disponible en la época desde el punto de vista racional, lógico. Hicieron una magnífica empresa editorial con grandes ilustraciones de la época. Pero no agotes el tema, Luis. Exacto. Vamos a hacer una pausa, porque también la ilustración, que tiene que ver con la ilustración como corriente filosófica, va a ir derivando a otras cosas que vamos a tratar en la próxima parte del programa, pero antes vamos a conocer
parte de lo que fue el informe a los ministros de Cultura e Información del ministro de Educación sobre el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Nosotros les recomendamos la lectura de esto, que está digitalizado también, Caballos de Troya Mediáticos cabalgan los aprendizajes, y del proceso de transformación curricular en educación media. Nos vamos a reflexionar unos minutos acerca de la educación crítica sobre medios de comunicación y de ese foro permanente, y volvemos con Luis Brito García, enlazando la ilustración como corriente filosófica y la ilustración como oficio editorial. En el marco de la celebración de la Filben de este año, hemos venido a acompañar a nuestra queridísima amiga María Elcira Matute, que ha organizado este foro, ¿no? En donde estamos presentando una de las iniciativas que está desarrollando el Ministerio de Educación con la colaboración de otros ministerios, con la participación de otros ministerios y de compañeros y compañeras como María Elcira, que nos vienen apoyando para el desarrollo del Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación en el marco de la transformación curricular, que es un esfuerzo que estamos desarrollando en este momento en Venezuela por aunar voluntades para continuar las victorias en el campo educativo, para producir un salto de un sistema educativo en donde su característica es la inclusión a un sistema educativo que, sin menoscabo de la inclusión, sea un sistema educativo de calidad desde una perspectiva de pertinencia sociohistórica, de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo, de acuerdo a las necesidades de los hijos y las hijas del pueblo de Venezuela. Hemos venido hablando todo el año y desde hace mucho tiempo del análisis crítico de medios. Hemos logrado, gracias a la colaboración del Ministerio del Poder Popular para la Educación y de tanta gente que se interesó en este tema, darle forma a algo que Humberto González dio en llamar y quedó excelente: Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Desde junio hemos venido haciendo reuniones, encuentros con docentes. José Guariguata, que estuvo en toda la parte inicial, sigue adelante con los foros regionales. Maritza Loreto también retoma esto y tenemos encuentros en Aragua y en otras partes del país. El tema comunicacional es un tema que no se agota y además es un tema como vivo. Entonces no queríamos seguir hablando y hablando y hablando sin concretar. Ustedes saben que a nosotros nos gusta concretar y comprometer. Entonces queríamos hacer este informe público, en especial este informe público a los ministros de Cultura y de Comunicación. Rodolfo Humberto Pérez nos va a dar su parecer acerca de todo esto que hemos hecho, pero queríamos comprometer no solamente a esos ministerios, sino a otras instituciones y a todas las personas que quieran integrarse a este foro permanente. ¿Qué hicimos? Desde junio empezamos a tener muchas
reuniones, encuentros, intercambios. Luego participamos en el Congreso Pedagógico, fue muy emocionante. Los encuentros regionales han sido maravillosos. Pero ¿de qué vale todo esto si seguimos conversando? ¿Para qué sirve conversar sobre medios si no concretamos? Entonces, el profesor Luis Angulo Ruiz, académico de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, nos hizo un resumen que yo voy a leer en un rato para que ustedes más o menos tengan presente una síntesis de todo lo que hemos discutido. Lo hermoso de este foro, Rodolfo, es que a pesar de que es un foro polémico, hemos estado de acuerdo, o sea, vamos todos como en la misma dirección. Entonces, antes de contarte cuáles han sido las conclusiones del foro, yo quisiera que tú me dijeras, cada vez que hemos tenido un foro, se te ha informado, se te ha contado qué hemos hecho. ¿Qué significado tiene para ti esta organización, que además ha sido toda con un voluntariado muy hermoso, con una solicitud a los investigadores de Senamec que produzcan, que es el objetivo de esto, bien sea unos cuadernos pedagógicos o unos libros de colección bicentenaria que sean digitales porque tienen que ser cambiantes para el próximo año escolar? ¿Qué impresión te ha dado todo esto, Rodolfo? Dentro de las 5 líneas estratégicas que estamos desarrollando en este año, ¿no?, que nos orienta a una nueva revolución educativa que profundiza lo que hemos tenido, está el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, que es un elemento fundamental, porque la educación, que es educación para emancipar al pueblo, es una educación que no le dice al pueblo cómo tiene que pensar. Es una educación que invita al pueblo a que piense, a que someta a la crítica lo que le viene dado y que no acepte lo que se le está dando sin someter a la crítica. Eso significa que nosotros no le decimos a la gente, piensa de esta manera. Nosotros le decimos a la gente, no me creas, investiga y debate con tu gente. Y eso tiene que ver con los medios de comunicación. Desarrollar toda una cultura que nos permita inocularnos defensas frente a la agresión de ideas que nos imponen los medios de comunicación, que nos venden modelos y nos imponen modelos que son contrarios a nuestros intereses como pueblo, y esos modelos llevan un elemento central, la acriticidad, la aceptación pasiva de las ideas que nos imponen los medios de comunicación. El medio de comunicación privado, ¿no?, vinculado a las transnacionales y al gran capital, nos dice, esta es la opinión y debes aceptarla, produciéndose entonces un desprendimiento de los elementos culturales con lo que es nuestra vida, Y lo que estamos haciendo nosotros, ejerciendo entonces los principios éticos que tenemos como trabajadores de la educación, con principios éticos vinculados a el desarrollo de la humanidad, de una perspectiva humanista del desarrollo de nuestra actividad profesional, entonces está precedido por el derecho y el respeto. Yo no tengo derecho a imponer perspectivas del mundo, porque la humanidad es diversa y cada ser humano tiene una perspectiva del mundo. Y todos tenemos el derecho a exponer nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Lo que estamos haciendo con el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación es que la gente se dé el derecho que existe ya en nuestro ordenamiento legal a que nosotros vamos a someter a la crítica lo que me están dando como cierto. Vamos avanzando progresivamente en la extensión de la transformación curricular. ¿Dónde se está aplicando? Donde hay gente que está debatiendo cómo hacer para que podamos tener una institución educativa con una dinámica escolar que esté centrada en los intereses de los chamos.
C'est la lune d'un million de nuits. Bueno, volvemos del Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación al tema de la ilustración. Luis iba hilando en la primera parte del programa la ilustración como corriente filosófica con la ilustración que aparecía, las ilustraciones que aparecían también en publicaciones que pertenecían a esa época de la ilustración que nosotros vamos viendo también en libros contemporáneos como estos que están publicando El Perro y la Rana, que van derivando en novelas gráficas, en cómics, en simplemente ilustraciones que acompañan un texto para hacerlo más grato. Este tipo de ilustraciones, aquí hay una ilustradora que se llama Natalie Bonilla, que es extraordinaria. Aquí tenemos en La Semilla del Catira de Luis Laya también ilustraciones, en la revista Tricolor, que por ahí la tenía yo, la revista Tricolor también tiene ilustraciones, los libros de colección Bicentenario. ¿Cómo fue que empezaron los libros, más allá de colocar una letra, cuando se hacían los libros uno a uno, a tener imágenes que iban acompañando la lectura? Sí. ¿Fue en esa época la ilustración? Sí, es que ¿O se iba destacando allí? Lo paradójico es que aparentemente primero fue la imagen antes que la escritura. Tú ves las primeras huellas gráficas del hombre que eran en piedra o que eran las pinturas en las cavernas de Altamira, de Lascaux, etcétera. Allí lo que hay es representaciones de animales, de cazadores, muy estilizados los cazadores y los animales con una belleza y una precisión gráfica. Entonces la escritura parece haber surgido del dibujo porque a través de los pictogramas se llegó entonces a hacer los jeroglíficos que representaban una cosa. Muchos de los ideogramas vienen de una representación estilizada de algo, por ejemplo, la escritura china de los kanji y la japonesa representan simbólicamente la cosa. Entonces, bueno, de allí por un largo proceso surgió la escritura, pero la escritura necesitó el acompañamiento de la ilustración para no perderse. En este libro, Ajá. en este escrito tuyo, Guaycaipuro Cuauhtémoc le cobra la deuda de Europa. Lo habíamos visto en distintos libros, lo habíamos visto publicado, pero entonces aquí acompañan unos grabados y entonces se hace como más dramática la exposición, porque los grabados, en este caso no son ilustraciones, sino son grabados, van acompañando la narración de esta crítica extraordinaria a Europa, que tú haces en este escrito, Guaycaipuro Cuauhtémoc le cobra la deuda a Europa, y que hizo en este pequeño libro, Fondo Editorial IPASME. Primero era acompañar y ahora ya he derivado en la novela gráfica como a sustituir a expresar otros mensajes diferentes al mensaje escrito. Sí, tú ves que en una escritura, a pesar de que hubo la escritura cuneiforme, parece que nace junto con las ciudades y con la necesidad de hacer contabilidad de los tributos y los impuestos. Pero tú ves las primeras épocas de la humanidad en Egipto, tú ves la escritura y aquello te parece dibujo. Porque hay cantidad de personajes en posiciones hieráticas, hay águilas, hay gatos, hay escarabajos, todo tipo de animales. Ellos escribían dibujando, por así decirlo. Todavía no se había producido ese divorcio. Poco después, bueno, sí empezó la escritura alfabética en algunos casos, el alfabeto hebreo, por ejemplo, y en otros sitios empezó el alfabeto griego, pero siempre hubo como una necesidad de que no hubiera el divorcio de la palabra escrita con la imagen. Y eso se manifestó mucho. Hemos perdido lo que eran los libros de esa época, desaparecieron, han sido transcritos cantidad de veces. Pero fíjate, durante el medievo, el libro de por sí, que era la Biblia significa libro, y los libros sagrados eran acompañados de imágenes. Las iniciales, primero los libros eran dibujados en esa escritura que nosotros llamamos gótica, etcétera, pero había unas iniciales bellísimas y ustedes ven en esos libros cantidad de ilustraciones en las márgenes, motivos ornamentales, etcétera, sobre todo asociados a la cristiandad, porque el Islam prohibió las ilustraciones. Por cierto, eso es uno de los mandamientos de la Biblia, prohíbe hacer representaciones de los animales, de lo que hay en el cielo, en la tierra, etc. La Biblia es no figurativa, pero de todos modos, afortunadamente en Occidente no le hicimos caso y nos dedicamos a ilustrar y a hacer representaciones de todo. Bueno, todos los libros del medievo son bellísimos repertorios de ilustraciones.
a veces de textos sagrados, a veces de textos más o menos profanos, como las muy ricas obras del Duque de Berry, que tú ves allí lo que era la vida cotidiana de esos siglos, siglo XIII, XIV, etcétera. Entonces, la Edad Media, que la llaman la Edad Oscura, era una edad iluminada, pues llamaban a eso iluminaciones. Y de allí, bueno, con la imprenta nace toda una serie de técnicas de ilustración. Cuando hablamos de ilustración, es una imagen que acompaña o tiene vinculación con un texto. Es distinto del cómic, en donde otra vez que se tienes funden. tú este libro sobre el Sí. cómic que habías marcado algunos hitos acá, Sí. que es como los inicios, ¿no? Como unos primeros. Exacto, bueno, ahí está Carandache, que era un dibujante francés prodigioso, y entonces él ya es casi un antecesor del dibujo animado, porque Sí. sus dibujos eran acciones muy Qué increíble, ¿no? Cómo se van dando cuenta de que dibujos Sí. colocados de alguna forma van expresando movimiento, ¿no? Y aquí tienes marcado también Sí. otro, voy a quitar las marcas porque ya lo vamos Ajá. mostrando. Aquí tenías marcado otra cosa. Sí, bueno, ese Mandrake el Mago. que no es muy gran dibujante, que digamos el dibujante de la época, pero ha pasado por muchos dibujantes. Lo interesante es lo siguiente, cómo de todos modos la ilustración en el siglo XIX tiene grandes dibujantes como por ejemplo Granville, que trabajó con ilustraciones oníricas, surrealistas, las llamaríamos nosotros, y Honoré Daumier, que fue un caricaturista extraordinario, pintó el mundo de la burguesía de la época, sus comerciantes, sus coquetas, sus jueces, sus dandis. Es un mundo prodigioso de Bueno, y estos imágenes. súper realistas, lo del Príncipe Valiente, Ajá. súper detallistas de una Sí, época sí, también, sí, ya ¿no? esto es el cómic, pero Sí. fíjate, el Príncipe Valiente es que lo dibujaba Harold Foster. Harold Después Foster. vino otro dibujante de triste recordación que desbarató la tira cómica. Pero con Harold Foster era lo que se llamaba el estilo ilustración, porque no había globitos. Exacto. Y, Sí, porque los se contaba la textos- historia los abajo, que textos Isidoro me estaban preguntaba abajo. que la diferencia entre cómic e Ajá. ilustración. El cómic generalmente Sí. tiene el globito donde se habla, pero en este caso está como una mezcla, ¿no? De las dos También cosas. ese estilo predominaba. Otro de los importantes allí es Tarzán, pero el Tarzán de Hogarth. Por cierto, Harold Foster empezó dibujando Tarzán, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, señor. Mira, fíjate la bella está. ilustración en esta otra parte que tenías allí ahorita de ver. Tarzán, ¿no? Hogarth dibujaba la anatomía de manera prodigiosa. Esta Sí, es con una mucho parte detalle. surrealista casi también, en la cual había Sí. unos seres monstruosos que eran cabezas con bracitos pequeños. Y fíjate el trabajo de anatomía y la dinámica Increíble. con la que movía su figura Hogarth, ¿no? El gran dibujante de Tarzán. Mira, y bueno, aquí está el gato que tenía una maleta, el gato ajá, Félix. El gato Félix, que ya eso es la Ya eso es otra estilización cosa. de la imagen. Ahora, Y este que es uno de tus preferidos, el pequeño Lemo en el mundo de los ¿cómo no? sueños. Sí, eso Little es- Lemo in the Slumberland. Es una tira cómica prodigiosa que Buenísimo. empieza a hacerse en 1905 hasta 1912 y que anticipa todo el siglo XX. Ahí están los viajes interplanetarios, están las Increíble, cámaras de ¿no? gas, están las arquitecturas fantásticas, están las drogas alucinógenas. De repente hay un doctor píldora que se aparece ahí, le da una píldora y la gente ve las cosas de colores, cambia el estado de ánimo. Es una profecía impresionante del siglo XX en todos sus esplendores y sus miserias. Los viajes interplanetarios, Nema llega a Marte. En Marte hay un capitalista que ya es dueño de todo el planeta. Ah, ese era el que vendía el aire y vendía el agua. Y le cobra a la gente por el aire y por las palabras. Ellos rescatan en su nave a unas personas de un incendio. Y dice, pero esta gente tiene cara de tonto, no hablan. Y dice, no, lo que pasa es que no pueden comprarse las palabras para hablar. Para tú hablar tienes que comprarle las palabras al capitalista y apenas si tienen para comprar el aire. Entonces es una civilización de unos rascacielos espantosos, terribles. Y todo eso, Winsor McCay también lanzó la dinosauriomanía. Él creó un dibujo animado que él interactuaba en los vodevil, él domaba Sí, sí, al sí. dinosaurio, Yerty el Increíble. dinosaurio, de ahí salió la manía de los dinosaurios.
Entonces, uno de los grandes ilustradores, pero ha habido también otros, Will Eisner, por ejemplo, el Sí, autor lo del tienes marcado Spirit. allí también. Bueno, y aquí, Sí. en Sudamérica, Mafalda. Quino Mafalda, con- exacto, que es otra Ya es cosa. es otro tipo Estamos de- hablando de la sí. ilustración, pero fíjate, en Mafalda el dibujo es menos importante que el diálogo, como en Sí. Charlie Brown, por Sí. ejemplo. Son tiras en las cuales casi se podía en un momento prescindir del dibujo y dejar los diálogos. Son diálogos muy extraños, filosóficos, poéticos, sobre la frustración, muy inteligentes además en ambos casos, ¿no? Es decir, se volvió a conciliar la literatura y la imagen. Ahora se habla de literatura de la imagen y llaman a algunos de los cómics, le dicen novelas gráficas. Novelas gráficas, sí, No, esa exacto. nueva tendencia de los... Sí. Pero Luis, nosotros vamos ahora a cambiar otra vez de tema, porque la verdad que esto es Vamos a darle. fascinante y vamos a volver a traer a Luis para hablar de diversas épocas del cómic y de la ilustración. Esto no se agota acá. Vámonos otra vez al Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación y venimos a hablar de economía. Yo creo que sobre uno de los libros más importantes que se ha hecho en el año 2016, que es el de Pascualina Curcio. Ya venimos con más. Pero volvemos a Robinson, Volvemos porque a entonces Robinson. tenemos la respuesta allí Así es. en enseñar a aprender. Cuando enseñamos a aprender a los chamos, entonces ellos están en una constante postura crítica ante todo y Ante se todo. sienten poderosos. Entonces ellos salen del liceo y de repente se van al cine. Y allí, como les hemos enseñado a aprender, van a conseguir una cantidad de herramientas pedagógicas porque van a ver la película de otro modo que si fueran unos adolescentes pasivos, que si fueran unos estudiantes pasivos, porque van a encontrar allí la oportunidad pedagógica de ver más allá de lo que está allí. Entonces van a dejar de ser espectadores para ser productores. Al tener una postura crítica ante los medios, somos productores de contenido. Entonces lo estamos logrando. Y yo realmente, a mí a veces me hablan de otros investigadores y de otros educadores que vinieron después de Robinson. Y digo, pero todo es una cosa que llama tanto la atención. A veces no son justos, no le reconocen en el mundo a Robinson, a nuestro Simón Rodríguez, el aporte inmenso que hizo y que produjo personalidades tan impactantes como la de Simón Bolívar. Y entonces esto que está, esta transformación curricular, este foro permanente, volver permanentemente a las ideas de Robinson, hace que nuestra educación no pierda vigencia, que esté viva permanentemente Robinson en vive, cambio. Sí. Robinson vive. Sí, es lo sí, que decimos. sí. Además, fíjate que cada vez que el presidente de la República tiene que ver con educación, nos hace una exigencia. La vía es Robinson. La vía es Robinson. Y en estos días está diciendo, pero ¿tú crees o no crees en Simón Rodríguez? Porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, es un robinsoniano. Sí. Es un robinsoniano. Y es un robinsoniano porque primero es un trabajador con conciencia. Y además ha asumido efectivamente lo que es el liderazgo de nuestro pueblo en estas condiciones. Y además en las condiciones en las que le ha tocado ser presidente, que son condiciones terribles. A Nicolás Maduro
Nuestro presidente no le han dado un día de descanso. Y como lo dijo recientemente, no le han dado cuartel y él tampoco lo está pidiendo. Ya lo más terrible pasó y estamos ahora en posibilidades de coronar una extraordinaria victoria, que es una victoria con alegría, es una victoria con esperanza y es una victoria con paz. Sí, sí. Producto de la dignidad con la que ha respondido nuestro pueblo. Entonces, fíjense, vamos a ir redondeando, porque estamos también haciendo un programa de la librería mediática. Y estamos haciendo esta dualidad de un foro público en el que van a participar, van a preguntar, y quienes nos están viendo en la televisión dirán, pero yo no fui nunca a esas reuniones del Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, yo estoy excluido, ¿cómo voy a participar yo ahí? Usted coloca la etiqueta Análisis Medios ME y le van a aparecer una cantidad de artículos, videos, reflexiones, le va a aparecer este cuaderno pedagógico que es extraordinaria síntesis de lo que hemos hecho, los aspectos legales sobre los cuales se fundamenta el foro. Pronto va a estar esa página más ordenadita, porque nosotros lo que hemos hecho es que hemos ido como metiendo en un paquete todo lo que hay para que no quede regado por allí, fotografías, reflexiones, programas, todo está allí. Y yo quisiera, para terminar en lo que respecta a la librería mediática, yo quisiera hacer un pedido. Tenemos muchísimos investigadores, muchísimos periodistas que han producido material que generosamente se puede digitalizar, que pueden obsequiar a CENAME, que pueden obsequiar al Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, y que pueden autorizar su uso como referencia y como libros de consulta. Por ejemplo, los libros de Fernando Buenabad, los libros de Luis Brito García, los libros de María Alcira Matute. No, bueno, esto te lo voy a regalar, los libros que hemos hecho nosotros que están descargables en la libreriamediática.com. Entonces yo quería, este folleto, Caballos de Troya, me lo regalaron en el stand, en la Filben. Es extraordinario. Caballos de Troya mediáticos cabalgan los aprendizajes. Esto es un aporte extraordinario que es maravilloso para el Foro Permanente. Pero yo quería, además de que estos libros ya todo el mundo sabe que se pueden descargar, estos que nos publicó el Pedro y la Rana, cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, en el cual hemos expuesto toda esta inquietud que tuvimos desde hace años de la relación entre medios de comunicación y lectura. Queríamos obsequiarte en papel para que estén en la biblioteca del CENAMEC estos 3 libros, pedir a todos los escritores, a todos los periodistas, a todos los investigadores que hagan lo propio y que autoricen la divulgación gratuita de esos libros que ya se vendieron en librerías, que ya se publicaron, pero que puede ser que tengan algo de interés para la investigación y que puedan colgarse en esa página para su consulta gratuita. Dice el profesor Luis Angulo Ruiz, es necesario construir todo un plan de trabajo, mira lo que viene por delante, para afinar cada vez más una política nacional en la que participen todos los entes del Estado, comunicación, educación superior, cultura, salud, porque esto es un problema de salud pública, CONATEL, todo un esfuerzo dirigido a explicar y describir el funcionamiento manipulador e ideológico de los medios de comunicación. Privilegiar el legado de Chávez, dice el profesor Luis Angulo Ruiz, como maestro supremo de este proceso revolucionario. Continuar su labor didáctica, su discurso, que además de atender la cotidianidad de la lucha política, tuvo siempre como propósito lo que en el contexto del año 2005 denominé, dice Luis Angulo Ruiz, como la necesaria revolución de la conciencia. Entonces, yo quiero hacerte la entrega formal de estos libros, la autorización de uso, como ustedes deseen, de esos libros, digitalizarlos, divulgarlos, bajarlos a las canemitas, lo que sea, e invitar, reitero, a todos los que quieran hacer este trabajo voluntario. Insisto, el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación debe ser un trabajo voluntario, debe ser un trabajo, todos estamos obligados a hacer trabajo voluntario. Hemos recibido muchísimo de esta revolución bolivariana y tenemos la obligación de dar mucho más. Muchísimas gracias. Yo quiero dar las gracias por permitirnos estar aquí, por permitir, hacer este esfuerzo que estoy haciendo, en primer lugar, de expresar el planteamiento de todo el equipo que me acompaña en el Ministerio de Educación. Decirle al pueblo de Venezuela que ya pasó lo peor, que hemos empezado este año escolar con una gran alegría,
manteniendo los programas y la inversión social en este difícil año, con una gran alegría, con una gran esperanza. Lo hemos empezado en paz y creo que lo estamos terminando este año 2016 en victoria. Y el sector educativo, las escuelas, los liceos, las instituciones educativas son espacios de victoria porque son espacios de paz y de democracia. Yo quiero agradecer al Ministerio de Educación y a todos los ministerios que han participado a lo largo de varios meses en la conformación del Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Como la palabra lo indica, es permanente, es invitacional, es participativo, tiene su base en las ideas robinsonianas, en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, que ordena que se establezcan unidades de análisis crítico de medios en todo el sistema educativo. ¿Cuál es el objetivo de este foro? Vamos a elaborar colectivamente 3 libros de colección bicentenario que serán electrónicos por los momentos para que el año 2017-2018 el foro permanente sea integrado al el proceso de transformación curricular y a toda la a todo el currículo educativo de todo el sistema educativo bolivariano. Así que más abierto, más inclusivo, imposible. Tener una postura crítica ante los medios de comunicación es un mandato de la Ley Orgánica de Educación y con este trabajo lo estamos logrando. Ya se había adelantado en Colección Bicentenario transversalmente este tema, pero ahora estamos yendo más allá con un trabajo más específico, más puntual sobre esta postura crítica y análisis comprensivo, lectura comprensiva de los medios de comunicación. Desde la Librería Mediática y TV Lecturas hemos estado participando y hemos recibido la colaboración de distintos ministerios. Están invitados todos. Pues sí, de la ilustración al Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, a otra vez la ilustración, a otra vez el foro, y ahora vamos a pasar a hablar de una persona sumamente ilustrada, que es Pascualina Curcio, que pertenece a un grupo, a un colectivo que se llama 15 y Último, donde está también Luis Salas. Pascualina nos prometió que va a venir a hablar en profundidad de todo su trabajo como académica, pero queremos nosotros celebrar en este año 2016 uno de los mejores y más importantes y más útiles libros que se ha publicado. La editorial Nosotros Mismos ha publicado La mano visible del mercado, haciendo un juego de palabras también muy a lo de la época de la Ilustración, y es uno de los libros que se vendieron más en la Feria del Libro, que está ya pasando por librerías y que algunos de sus capítulos están subidos a 15yultimo.com para que todos puedan acceder a esa información y divulgarla. ¿Por qué, Luis, te ha fascinado tanto este trabajo de Pascualina Curcio? Ahora es Luis Lector quien habla. Bueno, porque dice la verdad sobre la guerra económica en Venezuela. ¿Qué es lo que dicen muchos medios vinculados a la oposición? No, lo que pasa es que el gobierno nos ha negado las divisas preferenciales, entonces por eso no hemos podido importar ni bienes básicos ni medicinas. La culpa de todo es del gobierno. Por el contrario, Pascualina demuestra cifra sobre cifra, número sobre número, con gráficos, que por el contrario, a partir de 2004, la cantidad de divisas preferenciales concedidas a la empresa privada para importación de bienes básicos se ha triplicado, es 3 veces mayor. Por otra parte, también la cantidad para importar medicinas específicamente también ha crecido más del 200%. Dicen, bueno, es que el socialismo ha
de hecho que la economía baje, no, también el Producto Interno Bruto desde que empezó el bolivarianismo se ha triplicado y el desempleo ha bajado a su nivel mínimo en muchas décadas, 6% de desempleo, que es una tasa verdaderamente baja. Entonces, aparte de eso, entonces dicen los medios de comunicación que esta retención de dólares pues ha provocado la escasez de la que están hablando. Ante este conjunto de cifras que son irrefutables, se pueden verificar con los indicadores que existen en todos lados. Yo incluso le pregunté al ministro de Planificación, mira, todo esto es cierto. Él me dijo, no, ¿cómo no? Es auténtico. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que pasa en realidad? El Estado, con un sacrificio extraordinario para ponerle bienes subsidiados al alcance de la población, le entrega cerca del 80% de las divisas preferenciales a un pequeño grupo de una docena de mega importadores, de grupos económicos. Y esa gente recibe los productos y como son tan pocos, pueden ejercer un control sobre la distribución. Son lo que se llama en economía un oligopolio. Es decir, poca gente controla un aspecto de la economía y entonces retienen los bienes, no los ponen en el mercado, los ponen en mercados paralelos y entonces le echan la culpa de todo eso al gobierno. Ahora, en ese sentido, vemos que la escasez es provocada por un pequeño grupo de intereses económicos. Y hay un gráfico de Pascualina, el cual se demuestra que cada vez que ha venido aquí una confrontación política, una consulta electoral, el pico de escasez se eleva, va a los cielos. Cuando pasa la confrontación baja un poquito. Mira, eso sucedió cuando hubo la campaña para derrocar al presidente Hugo Chávez Frías, cuando hubo el sabotaje económico, de la paralización de PDVSA y el cierre patronal, 2003. otro pico de escasez. Cuando venía el referendo revocatorio que resultó confirmado, también un pico de escasez. Cada elección es lo mismo. Se dispara. Cada elección ha habido un pico de escasez. Lo que Además de sucede, la intervención de Estados Unidos en la guerra económica. claro, además, ahora lo que La ha presión. sucedido en la última intervención es que les dio tanto éxito, hizo que una cantidad de gente se abstuviera. La oposición en realidad no creció tanto, creció un 4%, es significativo, pero una cantidad de gente que antes votaba por el bolivarianismo se abstuvo y entonces les dio un poder del Estado. Entonces, además les está dando un negocio que no tiene parangón en el mundo, es un negocio mayor que el narcotráfico, negociar con el hambre del pueblo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, el Estado le entrega dólares a 10 bolívares por dólar para que importen los bienes básicos. Ellos o no importan nada o importan y esconden esos bienes y después los revenden a precio del mal llamado dólar libre o dólar today, es decir, a 1.500. Oye, una tasa, la inversión es de 10 bolívares y tú obtienes réditos de 1.500, 2.000 bolívares por cada 10 bolívares invertidos. Los narcotraficantes se han quedado tontos. Entonces, la demostración del libro de Pascualina es dramática, pero además irrefutable. Hay un tapón en la distribución de bienes. El Estado, quién sabe con cuáles sacrificios, quizás deuda pública, etcétera, ha seguido entregándole a los empresarios dólares a tasas preferenciales. Sí, dando prioridad a salud y alimentos. Se han duplicado, se han triplicado el nivel de dólares entregados a la empresa privada para importar bienes es mayor. La otra cosa que dicen es que, bueno, mira, las empresas que se nacionalizaron están dejando de producir, como creo que Fama América, Aceite Diana. Es que apenas el 5% de las divisas preferenciales, también lo demuestra Pascualina, es concedido a estas empresas. No pueden importar insumos, maquinarias, piezas técnicas, entonces, claro, su producción sufre. Entonces, bueno, ese es el cuadro dramático que nos presenta Pascualina Curcio. Hay que disolver ese tapón. Sí. Lo que yo he propuesto siempre desde hace ya años es que el Estado asuma el control y la distribución de la importación de bienes básicos, no de todos los bienes, No, de todos pero los bienes.
de los bienes básicos. No es Sí, posible. estamos hablando de medicinas y alimentos principalmente. salud y Medicina, alimentos, repuestos. otros insumos Sí, esenciales. sí. Porque en cuanto al sector libro, y con eso terminamos, en cuanto al sector libro, ya sabemos que del 100% de divisas otorgadas durante todos estos años, el 0.08% se dedica al sector libro. Y ahora, en un momento de emergencia, pues ni siquiera eso, porque se están dedicando los pocos dólares que hay a lo básico. Pero si se los están dando y los están reteniendo, entonces es el problema. Nosotros nos vamos a recuperar de esta guerra económica. El libro de Pascualina es muy interesante. El fenómeno de los bachaqueros, tanto empresariales como los bachaqueros al detal, se tiene que eliminar. Y bueno, nosotros no tenemos más que decirles que los invitamos a leer siempre, a leer de todo, a analizar libros serios, estudios serios como el de Pascualina Curcio y los artículos que Luis Brito García nos va regalando cada domingo en Últimas Noticias y todas las entrevistas que él va divulgando en diversos medios de comunicación, así como todos los libros que ha publicado a lo largo de toda su vida. Con este programa nosotros cerramos el ciclo de estrenos 2016, abrimos nuestro ciclo de reposiciones, los mejores programas de 2016 y volvemos después de algunos programas con nuevos espacios de la librería mediática en Venezolana de Televisión. Hasta el próximo programa.